Buenos días, queridos amigos. Hoy le vamos a explicar un ejemplo de vectores. En este caso, el vector dice sumar los elementos de dos vectores de 10 posiciones y guardar el resultado en otro vector de una posición. Antes de hacer el pseudocódigo es muy importante realizar el análisis del problema. Dentro del análisis del problema se destacan cinco, cinco datos que son formulación del problema, datos disponibles, resultados esperados, restricciones y procesos necesarios. La formulación del problema es lo que el problema en sí el problema en sí del ejemplo. En este caso sería no se sabe la suma. No se sabe la suma de los vectores. Es importante comenzar por no sé, porque ahí ya identificamos lo que, ahí ya con el no sé se identifica el problema. Continuamos con los datos disponibles. Los datos disponibles son aquellos datos o información que nos da el enunciado problema. En este caso sería dos vectores dos, dos vectores de 10 posiciones, dos vectores de 10 posiciones y el resultado se guarda en otro vector. Bueno, continuamos con el resultado esperado. El resultado esperado es aquello que se quiere obtener del ejercicio. En este caso sería saber la suma de los vectores. Continuamos con las restricciones. Las restricciones es aquella parte del problema que no nos dan. En este caso sería los números. Los números no nos los dieron, por lo tanto son las restricciones. En este caso, proceso necesario. Ciclo para, porque se necesita que se analice cada elemento del vector. Y utilizaremos también un acumulador por la suma. Por la suma. Bueno, ya terminado el análisis del problema, continuaremos con el pseudocódigo. Bueno, ya hicimos el análisis del problema, ahora abrimos el programa PSaint, que es el que utilizamos ahora para una excelente herramienta para principiar en los pseudocódigos. Abrimos, colocamos el nombre del proceso, acá colocamos arreglo, que es lo que estamos haciendo. Siempre cuando se inicia en un arreglo hay que declarar la dimensión. En este caso, la dimensión del vector, el programa nos dijo que es de 10 posiciones. Dos vectores de 10 posiciones y otro vector de una posición. Entonces se coloca dimensión. Llamaremos al vector R1. Ustedes lo pueden llamar de cualquier otra forma. Abrimos. Es importante que el arreglo siempre se abre con este tipo de llaves. El vector es de 10 posiciones y se cierra. Ya tenemos la primera dimensión. Hay que declarar la segunda. Dimensión lo llamaremos R2. También de 10 posiciones. Y como son tres dimensiones, se declara la otra. Pero la otra solo es de una posición. Después
que ya declaramos las dimensiones, se declaran los acumuladores que son necesarios para la suma. El acumulador para el arreglo 1 lo vamos a llamar AC, siempre se igualan a 0. Los acumuladores siempre se igualan a 0. Y para el segundo llamaremos AC2 igual a 0. El igual siempre es el menor que y la raya. Y abrimos el para. Siempre hay que utilizar las ayudas estas que nos muestra acá. Le damos el clic. Entonces, para y que es igual a 1, los vectores siempre van igual a 1 hasta 10 con paso 1 y se pregunta lo que nos están pidiendo, viene la restricción que son los números. Entonces se preguntan las restricciones, se pregunta siempre con un escriba. Escribir, y le colocas, digita el número para la posición 1. Cerramos comilla, para la posición cerramos comilla y colocamos i para que tome el valor. Se coloca leer el nombre del arreglo 1 acá, R1, y para que lo acumule acá falta el R1, bien, y para que lo acumule colocamos el acumulador igual al acumulador más el valor que se introduce por teclado, que es este de aquí. Le copiamos aquí y pegamos acá. El acumulador siempre va así. Pero antes de terminar, coloquemos acá arriba un escriba que diga que ya está iniciando el arreglo 1. Ya esto de acá arriba es por cuestión de estética y no embolatarnos. Colocamos arreglo 1. Espacio, cerramos. Bien. Ya terminamos con el primer arreglo, ahora vamos para el segundo. Igual colocamos acá el escriba para identificar que ya se está comenzando el segundo arreglo. Abrimos el para y colocamos igual, que es igual a 1 siempre, los vectores, hasta 10 con paso 1. Aquí hay que colocar 1 porque si se colocara el 2 fuera de 2 en 2, o sea que multiplicaría en 1, en 2, 4, 6, siempre en 1, o dependiendo del problema. Se pregunta acá lo mismo, Ctrl C, Ctrl V, pero le cambiamos aquí R2, igual aquí R2, para que tome la acumulador 2 y el arreglo 2. Ya terminamos con los dos arreglos, ya aquí se llenan los arreglos, ahora vamos para el arreglo 3. Como el problema dice que la suma de los tres arreglos se debe de almacenar en el otro, entonces colocamos que el arreglo 3, que es de una posición, sea la suma de los dos. Entonces ahí tenemos, damos enter. Y por último nos vamos a los resultados esperados, que es saber la suma de los vectores. Le colocamos otro escriba para escribir qué es lo que se obtuvo. La suma de los vectores hay que tener en cuenta acá las variables, porque como estamos en el segundo vector es AC2 y AC2, o sea, para que tome el acumulador 2, para no confundirlo con el del primero, se cambiarían los valores. La suma de los vectores
da como resultado dos puntos, espacio, comillas, y colocamos la variable que pusimos para el resultado. Se deja un espacio o una coma, se puede colocar, nunca se puede colocar así porque da error. Entonces ya aquí terminamos el pseudocódigo y antes de darle el play se coloca aquí primero ejecutar paso a paso para mirar la sintaxis del pseudocódigo. Paso a paso. Ahí va entrando, escribe el arreglo, entonces Digitamos el primer número. Digitemos el 3. Digitemos el segundo número. Vamos a poner 4. Esto va a hacerse durante 10 repeticiones. Seguimos con el tercer número, 7. Digitemos el número, la posición 4, 9. Digitemos la posición 5, la posición 6. Esto se hará durante 10 repeticiones sobre esto. Posición 8, 14. Posición 9, pongámosle 18. Y a la última posición pongámosle 20. bueno, ya está el primer arreglo. Ahora después de que sale ese, ya llegamos a 10, entra el segundo arreglo y pregunta. De igual manera se va a hacer 10 veces. Digite el número para la posición 1, 1. Para la posición 2, 2. Posición 3, 3. Posición 4, el 6. Posición 5, el 0. Posición 6, el 15. Posición 7, el 76. Posición 8, el 3. Posición 9, el 11. Posición 10, el 10. Sale, suma y escribe. La suma de los vectores da como resultado 232. Entonces, esto es muy útil para cuando se están haciendo cálculos grandes y todo eso. Entonces, ya aquí tenemos tas y ahí enseguida podemos arrancar el play. Y ahí nos daría todo, posición 1, 2 y así va dando. Si queremos ver el diagrama de flujo de datos, le damos acá diagrama de flujo de datos y él nos los muestra. Y aquí está. Bueno, gracias. Espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo video.